Muy buenos días, el tema de hoy es sanidad. Vamos al libro de Santiago capítulo 5 versos 13 al 18. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. En la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad los unos por los otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Sanidad. Mira que yo encontraba en la palabra que en la sanidad la podemos encontrar en el Señor Jesús, a través de la obra redentora que él hizo a través de la cruz del Calvario. Pero hay personas que le creen más al médico que a Dios, que a la palabra que él nos dice en las Escrituras. Y es que sucede que cuando la persona va al médico, le expresa su enfermedad, dolor, la aflicción que ha venido sufriendo, el médico le hace exámenes, le hace un dictamen médico, según los resultados que arroja los exámenes, y le diagnostica unos medicamentos. Usted se va a tomar este medicamento en la mañana, este en la tarde, este en la noche, a tales horas. La persona es tan juiciosa que coloca como cronómetros para las horas que debe tomarse determinada medicina. En la mañana tal, a mediodía tal y en la noche tal. Y lo hace así juiciosamente la persona durante el tiempo que el médico se lo dice. Si, digamos, ve que como que no ve resultados, vuelve al médico y le diagnostica nuevamente otras pastas, otros medicamentos y lo sigue tomando. Y esa es juiciosa la persona tomándose las pastas o tomándose los medicamentos. ¿Por qué usted y yo no lo hacemos con la palabra? ¿Por qué no tenemos un cronómetro para leer la palabra en la noche, en la mañana, en la tarde? Tener ese tiempo de meditar y estudiar la palabra, reclamar las promesas del Señor. Pero le creemos más al médico, y cuando vamos al médico y encontramos que nos sanó los medicamentos que el médico nos dio, ese médico es una eminencia. Ese médico es lo mejor que me ha podido suceder a mí. Es que allá donde yo voy es lo mejor, porque siempre me dan con el chiste y siempre salgo yo bien con los medicamentos que él me da. ¿Y por qué no recurrimos a la palabra de Dios y a las promesas que el Señor nos dio a través de su palabra? Porque le creemos más al hombre que a Dios. Tremendo cómo a transcurrir de los tiempos ha venido el hombre teniéndole más prevalencia al hombre que a las cosas de Dios. Y es porque precisamente el hombre se fija más en lo que le ofrece más los medios de comunicación, lo que nos ofrece más el hombre que lo que nos ofrece Dios, que es a través de la palabra. La raíz de todos los problemas del mundo es que la gente tiene más interés en su bienestar material que en lo espiritual, ya que dentro de la iglesia el gran problema es la falta de fe en las promesas a través de la palabra de Dios. De manera que consideran que todas las esperanzas son para un futuro lejano, sin tener en cuenta que la palabra de Dios ofrece ayuda efectiva y presente a quienes nos atrevemos a tomarnos de sus promesas y a reclamarlas a diario. Eso es lo que a usted y a mí nos hace falta: perseverancia en reclamar esas promesas, esa vitamina en la mañana, esa vitamina a mediodía, esa vitamina en la noche. O sea, ¿qué le quiero decir? Memorizar textos bíblicos, una palabra, un texto bíblico en el cual el Señor nos quiere dar a entender y enseñar cómo debemos hablar, obrar, actuar en todo momento, en todo lugar. Por eso aquí el apóstol Santiago nos enseña: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Lo hacemos cuando estamos afligidos. Vamos a donde el vecino, donde la amiga, donde el amigo. Ay, no, estoy desesperado, no quiero. ¿Por qué no vamos a la oración? ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas, adórelo, glorifíquelo. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llama a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Viendo cómo el apóstol Santiago nos enseña el por qué muchos están enfermos, y es precisamente por amargura, por resentimiento, por dolor, porque no han confesado sus pecados, no han confesado su falta de perdón, no han confesado su amargura y su resentimiento, y por eso viven amargados y resentidos y enfermos. Porque aquí dice que pueden pedir al anciano puede ser el líder, el pastor, que oren por usted y que puedan orar, pero también dice: confesaos vuestros pecados, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados, ya que la oración del justo puede mucho. Mire que la oración del justo puede mucho. Es la persona que ora, clama y le pide al Señor por la sanidad de esa persona, por la liberación de pronto algún argumento del enemigo en su cuerpo, en su salud. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejante a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió.
No llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. ¿Qué nos da a entender aquí el apóstol Santiago? ¿Quién era el profeta Elías? Un hombre sujeto a pasiones, o sea, un hombre sujeto a pasiones como usted y como yo. Pero aún así no quería decir que Dios no lo usara. Sí, Dios lo usaba porque era un hombre entregado al Señor y el Señor lo usó sobrenaturalmente. Que cómo pudo detener el agua durante 3 años y medio, le habló de las circunstancias y declaró que no llovería por 3 años y medio. Y después oró y vino lluvia sobre esa tierra. O sea, la oración de él fue justa y eficaz delante del Señor. Pero aún así el Señor lo apoyó en todo lo que él decía y lo hablaba y lo confesaba. El Señor aún así lo respaldó. Así el Señor lo puede respaldar a usted y a mí. Pero muchas veces no creemos que el Señor nos pueda usar. No creemos que el Señor, a medida que declaremos o confesemos una palabra, podamos creer que esa palabra se cumple. Esa palabra se va a cumplir siempre y cuando usted alimentemos la fe. La fe es vital en la vida cristiana, ya que la única manera de que usted y yo podamos conocer a Dios. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esto lo habla el apóstol Pablo en Hebreos 11:6. La fe es galardonador de los que le buscan. Usted y yo, si buscamos del Señor a diario, encontraremos respuesta del Señor y encontraremos cómo podremos movernos en lo sobrenatural a través de que usted y yo declaramos, confesamos la palabra con fe, con convicción y certeza. Pero la fe debe ser nuestra forma diaria de vida. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela es por fe y para fe. Porque como lo dice en Romanos 1:17, mas el justo por la fe vivirá. Si usted y yo somos justos delante de Dios, por la fe viviremos. ¿Qué quiere decir? Por la palabra, confesar, declarar, creer la palabra de Dios, y a medida que usted y yo la creemos, la confesamos, se cumple y le hablamos a las circunstancias acorde a la palabra y las circunstancias se moverán, se quitarán y vendrán cambios y transformaciones no solamente en nuestra vida, sino en nuestro entorno. Dios nos entregó una nueva tierra, una tierra de bendición, y es una fuente de provisión que incluye sanidad para cualquier enfermedad que puedas tener. Ya que ciertamente, miren lo que nos dice la palabra en Isaías 53:4-5. Dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y su paz fue sobre cada uno de nosotros, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Qué quiere decir? Él no nos va a curar, no nos va a sanar, porque ya lo hizo hace más de 2000 años a través de la cruz del Calvario. Esta palabra la profetizó el profeta Isaías 600 años antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo. Y hasta el día de hoy tiene vigencia. Pero tiene vigencia en la fe suya y en mi fe. Como usted y yo lo creamos, lo confesemos y lo profeticemos, no solamente en nuestra vida, sino en nuestro entorno, la persona por la cual necesitamos que haya sanidad en su cuerpo. Si usted y yo lo creemos, declarémoslo y confesémoslo, y el Señor hará su obra a través de nuestras vidas. Es decir, que la voluntad de Dios es que tengamos salud y que no estemos enfermos, por lo que la enfermedad se convierte en una oportunidad para poner a prueba nuestra fe y poder experimentar la sanidad divina, ya que Dios es un Dios justo, pero no solamente de castigos y de ponernos en pruebas. Dios ante todo es nuestro Padre y Él quiere lo mejor para usted y para mí. Por eso es necesario que sepamos que Dios nos ha dado una medida de fe, y esa medida de fe debe crecer como el grano de mostaza crece y se convierte en un gran árbol. Así nuestra fe debe crecer y debemos aprender a vivir en la vida sobrenatural de Dios, así como lo dice la palabra de 3 de Juan 1:2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Démonos de cuenta que estamos mirando diferentes promesas y el Señor quiere la sanidad para usted y para mí. Declare, confiese, profetice la palabra de Dios, que así como usted va al médico, el médico le da las pastas, los medicamentos, se los toma en determinadas horas. Declaro, confiese, profetice la palabra de Dios en determinadas horas y le aseguro que el Señor cumplirá su palabra en usted y en mí a partir de hoy, en el nombre de Jesús. Amén y amén.